Y para avanzar un poquito, pues miren lo lindo, esa etapa motivado por este libro, impulsado por la pasión de este libro, por el valor más grande de lograr la libertad de tiempo y la libertad en general y el tiempo, pues nos hizo ponernos en un camino brutal. Libertad, vamos a ser libres, vamos a ser libres. Por eso la gran mayoría de la gente no entiende la industria del network porque creen que es para ganar plata. No, es para trabajar por valores superiores. Por eso es demasiado bello y demasiado lindo para los jóvenes, para sus hijos, para los niños, para las nuevas generaciones. Esto en el futuro va a ser oro en polvo, va a ser uno de los mensajes más trascendentales para las juventudes del futuro, porque los niños de hoy y los jóvenes de hoy les encanta la libertad. Muchos de los jóvenes que hay aquí sentados están aquí sentados porque oyeron que con este proyecto se puede lograr la libertad. Y ese es uno de los libros que nosotros pues nos leímos. Después aprendimos muchísimas otras cosas, después de que hicimos el proyecto aquí en Colombia, movidos por lo que leímos en uno de esos libros, en este libro, empezamos a darnos cuenta que podíamos tocar otras culturas, Viajé a Chile durante varios años, me invitaban muchísimo a Chile, estuve viendo y yo no progresaba en Chile, con toda la pasión que yo había encontrado en esto y con toda la información que tenía, y yo no conectaba con los chilenos. Yo decía, ¿por qué? Y aprendí una cosa, por eso el network es espectacular, porque te forma y te transforma. ¿Saben por qué? Porque no es fácil, tienes que aprender. Yo tuve que aprender a leer las culturas, yo no las he aprendido a leer, por ejemplo con Chile yo nunca pude. Yo iba a Chile y los chilenos conectaban conmigo, pero nunca pude leer su código cultural. Con el network vas a aprender ese tipo de cosas, vas a aprender a tener una empresa internacional, nosotros estamos aprendiendo a hacer empresas internacionales. Esa fue mis primeras prácticas, fue ir a Chile. Después me di cuenta que por qué no podíamos expandir tan fácilmente era porque el código de Colombia era diferente al código de Panamá, al código de Chile, al código de Argentina. Hoy en día tenemos negocios en varios países del mundo, pero cuando entramos a Argentina no entré yo, entró una persona que conectó a un argentino que podía leer el código. ¿Cómo se entra a Japón? Yo quiero ir a Japón. ¿Cómo con el network tú puedes tener negocio en Japón? Imagínense lo increíble, puedes tener negocio en Japón sin hacer inversiones, porque es un proyecto de talentos humanos, de personas, no de infraestructuras ni de costos, sino de personas. La otra vez, me encantaría mostrarle la foto, estaba en San Francisco hace como 3 meses, y yo había ido a dar una conferencia en San Francisco, me levanto ese día en el hotel, me voy al gimnasio, un hotel súper bello donde estábamos, voy al gimnasio, y claro, habían gringos, y de pronto todo estaba ocupado. Y uno de los que estaba haciendo gimnasio se da cuenta que yo quería unas pesas que estaban ahí, una persona agradable, empática, eso es ser empático. Me vio y me habló que si quería las pesas y yo como que le dije que sí. Yo agarro una pesa y cuando yo noté era un jovencito de unos 28 años, súper bonito, con ojitos rasgados. Y yo, no es americano. Entonces, en mi inglés, que es tan increíble, yo le dije, where are you from? Y me dijo, I'm Corea. You, Popayán. Entonces, empezamos a hablar. Yo inmediatamente le digo, no English, para que yo no me vaya a poner a engañarlo. Entonces le pregunto qué hace. Me dijo, soy piloto de Korean Air. Y yo, oh my God. Entonces empezamos a hablar. Pero miren lo increíble de la tecnología. Él saca el celular, le habla al celular y me pone en español lo que él habla. Y me pone el celular a mí y yo le hablo y le sale a él en coreano. Ya. Pinches cursos de inglés. Pinche Cale Anders. No, mentira. O sea, poca gente conjugando el verbo to be. Yo nunca pude conjugar ese verbo to be. Eso no necesita. Si tú no quieres darte esa tortura, no hay necesidad que te la des. Porque si hablas inglés, no hablas coreano, no hablas japonés, no hablas nada de eso. Obviamente para entrar a Corea puedo entrar con la amistad, pero tengo que aprender a leer la cultura de él.
tu código cultural, qué sueñan los coreanos, qué están buscando, qué quieren de la vida, qué valor tienen de la libertad, de lo que nosotros hacemos y pensamos, etc. Y lo mismo es Japón, lo mismo Japón, y totalmente todavía es mucho más complicado a países desarrollados y sobre todo culturas como Japón, pero con el network tienes que aprender a hacer esto y eres un niño aprendiendo porque tienes contacto internacional. Cuando eres empresario de hacer cobijas no sales de Cali. No tienes retos, no puedes salir de Cali, te vuelves viejo localmente compitiendo con los otros aquí mismo, pero con el network te vuelves internacional. Miren, los japoneses, por ejemplo, leer su código es complicado, es porque los japoneses todo lo toman literal. Ellos no nos pueden leer a nosotros porque nosotros somos con segundas intenciones. Nosotros somos picarones, ellos no leen eso. Entonces, por ejemplo, si usted le dice a un japonés, el computador me sacó la mano, él dice, ¿qué computador tan raro? O sea, él le hizo así. Él se imagina un computador haciendo así, entonces él dice, uy, estos sí son raros, estos computadores de los latinos son muy raros. Porque para nosotros los computadores nos sacan las manos, ¿sí ven? El japonés no nos entiende a nosotros, son otra cultura. Ahora imagínese que usted vaya a hacer network allá a Japón y la señora dice, no, yo estoy mamada de hacer esto, voy a tirar la toalla. Entonces el japonés, él siente que usted va a hacer esto, ¡pa! ¿Sí? El japonés siente que la señora va a coger la toalla y se la va a tirar en la cara. Y por eso no conecta con nosotros. ¿Me entiende? O que un mexicano llegue a Japón y diga, ¿qué pedo? El japonés le huele ya a pedo. Porque él no entiende las segundas intenciones. Y si ustedes se dan cuenta, todo eso es leer el código cultural y eso lo aprendemos haciendo network marketing. ¿Saben una cosa súper linda? Cuando yo leí el libro, me di a la tarea de conocerlo. La honra que yo le hice a ese profesor es que me volví tan apasionado con el network que empecé a progresar y al 10º año yo me había convertido en un líder que había logrado el nivel más exitoso en la industria, en la historia de América Latina, en la compañía más grande del mundo en network marketing, no en la número 400 ni en la número 800, porque hay 2000 compañías queriendo aprenderle a esa compañía a hacer network marketing. Yo me metí a la número 1 y me volví el líder que tuvo el mayor rendimiento en la historia de la industria en América Latina gracias a la información en parte que recibí de este libro. Pues el profesor me escribió una carta desde Chicago y me la hizo llegar diciendo lo felicito, no sé qué, yo me enteré de su vida, porque yo hablaba en el mundo de lo importante que había sido el libro de Charles King para mí. Entonces me escribió una carta que se la quedo debiendo, como el libro lo seguimos estudiando, en otra sesión se la muestro, para que vean que el profesor me escribió una carta, de José Bobadilla, lo felicito, no sé qué, todo en inglés, yo no entendí nada, me la tradujeron, y dice que me felicita por haber encarnado el sueño de la industria y haber logrado la libertad y no sé qué. Yo traje al profesor a Colombia, yo lo invité a Colombia en el año 2013 e hicimos en Bogotá un evento de 13.000 personas y lo condecoramos ante las 13.000 personas. Estaba a punto de completar 90 años. Vino con la esposa, todavía tenía esposa, es una cosa increíble, y cuando salieron a tarima los condecoramos y yo di un pequeño discurso y yo dije que él era el Galileo de la industria del network marketing porque nos había prestado a todos los seres humanos en el mundo el telescopio para poder ver una industria que los ciegos no veían. Porque es el libro más importante que se ha escrito en la industria del network marketing. El profesor recibió la condecoración que le dimos y en el backstage se le vinieron las lágrimas y le dijo a nuestros amigos que era el reconocimiento más humano y más importante que le habían dado en toda la trayectoria de su vida. Era de Harvard y era titular de la cátedra de mercados de la Universidad de Illinois de Chicago. Y yo quedé orgulloso de ese reconocimiento que se debe hacer en vida. Nos levantamos 13.000 personas a decirle que él había cambiado nuestro mundo por haber escrito este libro. Cuando el profesor
murió en Chicago hace unos pocos años, unos 6 años será que murió en Chicago, obviamente antes de morir. Llamó a su esposa Sandra y a su traductor y le dijo, a su biógrafo, y le dijo que llamaran a José Bobadilla a Colombia. Él se murió esa tarde. Y horitas antes de morir le dijeron que una de las peticiones, después de mucho, yo creí que me iba a dejar algo, pero de verdad, yo quedé de verdad sorprendido. Pero una de las peticiones que les hizo es que llamaran a José Bobadilla a Colombia a agradecerles por el reconocimiento que les habían hecho en el año 2013. El biógrafo me llamó desde Chicago en español, era un mexicano, y me contó, y obviamente mis lágrimas se vinieron ese día, porque yo amé a ese profesor, porque no fui su amigo personal, pero su libro me cambió mi vida. Démosle un aplauso a Charles King, a ese profesor.